siga bendiciendo a todos, hermanos en la fe, Dios, aquellos que nos buscan a través de las redes sociales. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús. Pues, Silvio Jovenazo. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Mande? Nicolás. Nomás que no salga pues Nicolás su rostro, nada más le voy a hacer entrega, queridos amigos, a mi hermanito Nicolás, precisamente algo que nosotros prometimos, que es precisamente esta playera, miren. Ahí está Cristian, mira, ahí está el regalo aquí para Nicolás. Le voy a hacer entrega aquí a Nicolás para que él agarre su playera. Sácalo así de ladito, nomás su cabecita. Sí. Ahí está, Nicolás, te hago esa entrega por tu esfuerzo, por tu entrega al Señor, por tu disciplina, y qué bueno que busques la salida para bendición tuya, tu familia, y que Dios pueda hacer de mucha ayuda y fortaleza en tu vida. Estás muy joven y puedes tú rehabilitarte ya en las cosas de Dios, para que tú puedas ser un hombre de bien en el futuro y te vaya muy bien. Que Dios te bendiga, Nicolás. Échale ganas. Denle el aplauso a tu compañero. Muy bien, pues vamos a tocar un tema, querido amigo, que es importante porque tengo que establecer el punto, es el siguiente. Dios no estableció ninguna religión, ninguna. Dejó su palabra, la Biblia, para que aquel que creyera en Dios o en Jesús podamos ir a su palabra para poder conocer pues los mandamientos, los que Él nos deja, ¿no? Éxodo 20 nos habla acerca del conocimiento de sus mandamientos para poderlo conocer a Él, los estatutos que Él nos da, y podamos nosotros llevar un crecimiento espiritual de la manera correcta. En Juan 8:30, 31 y 32, Giovanni, Dios les hace mención a los judíos, porque Él nació en Israel, entonces les hace mención de eso, Juan 8:30, 31 y 32, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes obedecen, ¿qué? Mis mandamientos, mi palabra, seréis así mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y me fui a la carta de Santiago, porque aquí lo dice Santiago capítulo 1, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aquí queremos ver y aclarar un punto. Sí, como yo he mencionado en algunos otros videos, si puedo mencionar como la única religión en el mundo, sería la judía. O sea, el pueblo judío, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido de Dios. Pero vemos que el pueblo rechazó a Cristo, le dio la espalda, Juan 1, 9, 10 y 11. Entonces, fracasó. Le dieron la espalda a Cristo Jesús, aunque sigue siendo el pueblo, Giovanni, elegido de Dios. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces, con esto podemos nosotros ya mencionar que para nosotros encontrar a Dios, encontrar a Cristo, encontrar el plan de salvación, encontrar nuestra liberación, nuestra sanación, para que nos edifique, poder dejar el alcohol, la droga, el tatuaje, todo tipo de adicciones, cigarros, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, porque la listota está grandota. Para encontrar nosotros nuestra liberación necesitamos la Escritura, para que el Señor Dios Padre Todopoderoso nos dé una secuencia, como lo vemos nosotros aquí en los 12 pasos que por aquí enseña el AA, que en el caso mío, pues nomás me baso sinceramente en los 2 primeros pasos, que son los importantes, el paso 1 y el paso 2, que necesitamos nosotros, todo ser viviente, creyente en un Dios superior, que es Cristo Jesús,
que es Jehová de los ejércitos, es que necesitamos nosotros admitir nuestro pecado delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante el paso 1, la admisión, el reconocer que tenemos nosotros problemas terrenales así. Es decir, que no conocemos a Dios y reconocemos que hemos hecho mal las cosas. Y paso 2, que dice el paso 2, que solamente Dios puede darnos otra vez el sano juicio. Entonces, importante eso. Y ya los demás pasos tienen que ver con el proceso personal de educación, de restauración, de integración a la sociedad, pero con la enseñanza bíblica espiritual, para que esto llegue a un feliz término, como dice este libro precioso que estamos aquí nosotros mencionando, ¿verdad? Que se llama Afirmando mis pasos, y tiene que ver con esos, los 12 que están ahí. ¿Cómo dice Giovanni el paso 12? Después de haber tenido un despertar espiritual. Eso es todo. Entonces tenemos que tener ese despertar espiritual cuando nosotros trabajamos los 11 pasos anteriores, ¿no? Y eso ya cuando estamos trabajando, ya digamos como resumen el 12, es porque nosotros ya conocemos el plan de Dios, ya conocemos la Biblia, ya conocemos los libros, la escritura, cosa que la gente religiosa, con perdón Giovanni, pero no lo sabe. Les he preguntado a mucha gente católica, mormona, testigo de Jehová, etc. Aún los cristianos no conocen pues en profundidad la Biblia, no conocen los libros, cómo está formada la Biblia, porque es parte, Cristian, de nuestra restauración, conocer la Escritura, recibir un discipulado correcto. Eso es importante, porque si no lo hacemos así, pues vamos a fracasar, ¿no? Como lo hemos dicho aquí y lo vuelvo a repetir, puesto que ahorita antes de entrar a la clínica, pues estaba subiendo algunas cosas, ¿verdad? A la red, donde debemos de mencionar puntos claros en cuestión de religión. Es decir, lo que ya hemos dicho que a veces le gusta o le molesta, Giovanni, a la gente, pues. 12 de octubre de 1492, ¿qué pasó en esa fecha? Llegaron los españoles, conquistaron este continente e introdujeron la religión católica, que es la más grande en el mundo, pero después de la musulmana, pero debemos de saber pues que no es la iglesia que Dios instituyó, que Dios dejó. Desde ahí necesitamos nosotros conocer esto, porque a la gente católica se le instruye. Yo lo fui antes de que conociera la escritura. Entonces a la gente católica se le enseña desde pequeño, lo mandan a la famosa, ¿cómo se llama? Doctrina. A la doctrina, sí, pero le llaman el catecismo, que digo, si usted me pregunta, hermano, bueno, es que yo le pedí que me borrara todo lo malo, Cristian. ¿Sí me explico? Y la verdad me lo borró, por eso esas cosas para mí no sirven. Porque a la gente se le enseña el catecismo, pero nada más de una manera muy superficial. 2, 3 cositas, apréndete. Te lo digo para vergüenza mía, porque yo así lo hice de chamaco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se me enseñaron 2, 3 cositas, pero después viví en pecado. ¿Sí me explico? De joven andaba haciendo cosas malas. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Por eso tenemos que declararlo así tal como es. Tenemos que mencionarlo tal como es. Entonces así no es, dice el proverbio: instruye al niño en mi camino, para cuando éste fuera mayor no se aparte de mi doctrina y de mis enseñanzas. Es decir, Giovanni, a un niño se le tiene que, ¿cómo se llama? Se le tiene que educar de acuerdo a la Biblia. ¿Por quién? Por su padre. ¿Y su padre qué tiene que ser? Ejemplo de disciplina y de orden espiritual. ¿Sí me explico? Sí, ¿qué padre lo hace? Ninguno. Y mucho menos en la religión católica. Así de plano. ¿Por qué? Porque es una mentira. Al vivir mentira, vas a dar un mal testimonio de lo mismo. Es decir, ahorita veo a los padres con el cigarro y la cerveza y groserías y maldiciones. Y eso es lo que le enseñan a los niños. Y de ahí vemos lo que dice la segunda carta de Timoteo
Timoteo 3:1. O sea, un desastre. Entonces, un verdadero creyente en Dios, un verdadero cristiano debe dar testimonio, primeramente él y después a sus hijos, de una buena doctrina. Entonces, para empezar nosotros a conocer o recibir un buen discipulado, yo necesito, como un pequeño resumen, Giovanni, necesito la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Está compuesta por dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta se forma de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27. Señores, ¿qué es lo que deben de saber los que están aquí? Lo que estoy diciendo yo, lo que deben de saber ustedes. Y los que están allá afuera que me hacen el favor de ver. Eso es la Biblia. Nos enseña la Biblia la manera correcta de ¿qué? De vivir. De la manera ordenada de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña quién es Dios, qué es Dios, y con una cita bíblica, Éxodo 21, 2, 3 y 4, Isaías capítulo 66, versículo 1. Todo esto así lo necesitamos saber los que conocemos la Biblia, Giovanni. ¿Sí me explico? Necesitamos saber quién es Cristo, Juan 3:16. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito de Él? Necesitamos nosotros saber qué es la fe. Hebreos 11:1, Hebreos 11:6. Para que nosotros crezcamos en sabiduría, necesitamos nosotros qué es el bautismo en agua. El bautismo no de niños, porque eso es antibíblico. Ese bautismo de niños que se enseña en el catolicismo, pues con todo un respeto, tengo que decir así, lo hicieron con el propósito pues de ¿cómo se llama? De cobrar dinero, de sacar lana, etcétera, etcétera. Porque de lucro, dice allá Cristian, es correcto. O sea, pues así no es. Cita bíblica, Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo es para aquellas personas que se dan cuenta de su pecado, se arrepienten de él y deciden entregar su vida a Cristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el bautismo correcto. Entonces, ese es el discipulado que debe de llevar el creyente en Dios para que éste pueda ser restaurado. Como lo dice la cita bíblica, todavía no lo van a quitar, pero aquí pensamos poner esa cita bíblica que se encuentra en la segunda carta de Corintios 5:17. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, importante que el creyente, Giovanni, tenga conocimiento de las cosas de Dios, reciba un discipulado correcto de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a las religiones. ¿Me explico? He dicho los errores de la iglesia tradicional católica, lo he mencionado aquí, algunos. Bueno, testigos de Jehová. Oiga, ¿qué problemas tienen los testigos de Jehová? Que en primer lugar, ellos no se pueden decir testigos de Jehová. Porque los únicos testigos, Giovanni, son los judíos, ya que ellos fueron testigos oculares del poder de Dios. Cuando el Señor sacó al pueblo judío de la opresión de el faraón de Egipto. Entonces, a través de Moisés, ¿verdad?, fue sacado el pueblo elegido de Dios de la esclavitud para que pueda tomar el pueblo nuevo que se estableció a través de Dios para el padre Abraham, para su hijo Isaac, para su nieto Jacob. ¿Sí me explico? Que ahora ya tiene su nombre, ¿verdad?, establecido como Israel. Entonces, ese es, la verdad, ese es el camino correcto. Entonces, los únicos que pueden ser testigos oculares de Dios son los judíos. Y nosotros vemos, voy a utilizar ¿qué? La escritura. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, bueno, desde el 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, aquí está hablando Cristo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en
su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate, ahí está la respuesta, Cristian. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, nosotros, señores, después de Juan 3:16, por decirlo así, ¿no? Esa declaración de Cristo, ¿cómo te puedo decir, hombre? Después de las palabras que Cristo dijo hace 2000 años, somos testigos de Él, no de Dios. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Testigos de Cristo, en las enseñanzas que Él establece a través de su palabra. Entonces es un error de testigo de Jehová. 2. El Espíritu Santo no es una energía como ellos la producen. El Espíritu Santo es la tercera personalidad de Dios. ¿Sí me explico? Es la tercera personalidad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es una persona que libera, que sana, que habla, que conduce, que bendice, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Qué bonito es conocer las cosas de Dios. Y de ahí me voy yo hacia el libro de la primera carta de Juan, ¿verdad? La primera carta de Juan, donde vamos a encontrar lo que dice aquí. En el capítulo número 5, versículo número 8, dice así, desde el 7 más bien, o bueno, desde el 6, porque también esto está muy interesante, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Y esos tres qué? Son uno. Y los tres son los que dan testimonio ahora en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, que es Cristo, y estos, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. A ver, el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan: el Espíritu, el agua, o sea, Cristo, y la sangre, que también es Cristo, y el Espíritu Santo, pues. Entonces, eso lo debemos de mencionar así, porque así nos lo dice la Escritura. Y también por ahí en Juan 1:1, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la Escritura dice de la siguiente manera. Dice así la Escritura en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, o sea, estamos hablando de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Y el Verbo era Dios. Pero aquí la Biblia de Testigos de Jehová menciona a Dios con D minúscula. Y si usted se fija en su Biblia correcta, es con D ¿qué? Mayúscula. Esto quiere decir, ¿verdad? Que el Verbo que es Cristo es Dios. Los tres son uno. Ya vimos primera de Juan, capítulo 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los testigos de Jehová y lo que hicieron es transfiguraron. Lo que pasa es que ellos hicieron sus cosas a su manera. Apocalipsis 20:15. Aquel que le quite, capítulo 22, aquel que le añade o le añada cosas o le quite, por las maldiciones van a venir sobre él. Entonces es terrible eso. ¿Qué más? En Levítico nosotros vemos que Dios prohíbe tomar la sangre, pero la transfusión de sangre es una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la transfusión es cuando hay un accidente y está en riesgo de muerte la persona. Entonces, en un hospital donde se realiza esto, encontramos, Cristian, que en un hospital hay los cuidados médicos para que pueda haber la transfusión de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomar la sangre y la transfusión de sangre son eventos totalmente diferentes. Ese es un error del testigo de Jehová. Y otra cosa, esta religión, no iglesia, sino, digo con todo respeto, esta religión nace por ahí sobre el año 1880, más o menos, entre que más que menos. Pues tiene muy poco tiempo de fundada. La Biblia ya estaba. Entonces, pues tiene muchos errores.
Los mormones, que también nacen sobre esa fecha en Estados Unidos, pues ellos declaran a través del joven Moroni que se les entregó unas tablas de oro en el cual vienen otro tipo de mandamientos diferentes. Entonces, pues es una equivocación terrible, porque yo me he dedicado a investigar si hay algo, si se han encontrado estas tablas, y todavía hay gente mormona, sí las hay, pero vestigios de esto que relacionan estos mormones, pues no hay nada de eso, ni están las tablas, ni nadie las vio, ni nada de eso. O sea, pues es otra mentira. Es otra mentira. Entonces, el creyente en Dios, lo mismo que vemos nosotros en Lucas 16, del 19 en adelante, donde nos habla del rico y Lázaro, el creyente en Dios debe de tener en conocimiento de que debe de creer solamente en la Escritura, en la Biblia, porque fue lo que fue estipulado por Dios, porque el Señor Jesucristo, a través de su palabra, segunda carta de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, aquel que quiere rehabilitarse, aquel que quiere sanarse, aquel que quiere ser hijo de Dios, necesita conocer la Escritura bíblica, prepararse, dejar el pecado, arrepentirse, etcétera, etcétera, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, este punto es bien importante, porque a todas las religiones yo les voy a poner un tache, porque todas reciben enseñanzas humanas. ¿Me explico? Humanas. Y dice Gálatas capítulo 1, todo esto lo deben saber un creyente, señores. Todo lo que estoy diciendo lo deben de saber ustedes para poder salir allá afuera. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice el apóstol Pablo: si alguien viniere con una enseñanza, fíjese usted, diferente a la que yo les he enseñado a través de la Escritura, anatema sea. Repito y digo, Giovanni, si alguien viene con una enseñanza diferente, aún si viniera un ángel del cielo y enseñare enseñanzas diferentes a las Escrituras, maldito sea. O sea, anatema en griego significa maldito. Entonces, ahí está la consecuencia. Y ya lo hemos dicho, pues, todas esas enseñanzas fuera de Dios se tienen que enfrentar a la verdad, a las Escrituras, a la Biblia, para que eso nos pueda dar un crecimiento correcto. Y voy a terminar con esto, querido amigo, hermano La Fe, con esto que quiero decirlo con el respeto, en el amor de Dios, porque esto lo quiero dejar bien claro, lo he dicho en algunos otros videos. El Señor, Giovanni, el Señor Jesucristo en la segunda venida, de acuerdo a segunda de los Tesalonicenses, en la segunda venida no va a venir, Giovanni, por católicos, testigos de Jehová, mormones, cristianos. ¿Sí me explico? Sí. Va a venir por hombres que entregaron su vida a Cristo y lo siguieron y conocieron su palabra. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Así nada más. Para que no haya peleas. ¡Ay, de yo! Que tú no, nomás yo. Va a venir por hombres que entregaron su vida a Cristo e hicieron su voluntad. ¿Sí me explico? Sí, sí. Porque te voy a decir una cosa, con esto termino, querido amigo. La Biblia transforma vidas. ¿Me explico? Y yo me pongo así como ejemplo. Yo vivía en perdición y en muerte, haciendo cosas indebidas delante de Dios. Pero Dios me capacitó. Dios me dio una vida nueva, una vida abundante, bendito Padre. Y ahora soy un hijo creyente en Dios, diferente al que era yo. ¿Sí me explico? Claro que sí, hermano. Ahí está lo que dice pues la segunda carta de Corintios 5:17. Entonces, yo doy prueba de que Cristo existe, de que Dios existe y que Dios transforma si nosotros realmente le obedecemos a Él. Dios nos va a hacer nuevas personas, de educación diferente, de creencias diferentes, y nos va a dar precisamente lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ya viste? Entonces, los que realmente hemos dado ese paso de fe a través del bautismo,
no por aspersión que te avienten agüita como lo hace el católico, no. Que como dice Mateo capítulo 3, Juan capítulo 3, ya ves, por eso es importante saber todo eso, que tú te sumergas en el agua, en el río, donde tú hagas esa declaración de darle muerte a la vieja naturaleza, al viejo yo. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, eso es lo que debe de hacer el creyente, darle muerte a la vieja naturaleza y salir arriba en esa nueva naturaleza donde vas a ser hijo de Dios, has aceptado el sacrificio de Cristo y vas a seguir hacia adelante siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Claro que sí, hermano. Y eso es lo que nos va a dar la vida eterna, Giovanni. Amén. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna para que nosotros tengamos seguridad. Y yo estoy seguro de eso. Decía un pastor por allí en las redes sociales, dice, no, es que la salvación no se pierde. Mentira, sí se pierde. Debemos de cuidarla, Cristian, como dice la Escritura, lo que dijo Pablo, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso es importante que el Hijo de Dios, aquel que quiere tener vida eterna, debe de escudriñar las Escrituras, conocer bien la Biblia, para que pueda ser hijo de Dios. Ay, ¿que no lo somos todos? No, Señor. Gran error del mundo. El mundo es creación de Dios. La humanidad es creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios necesitas hacer la voluntad de Dios. Así nada. Así de sencillo. Así que no se haya inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago fuego. Y ese es el destino, querido amigo, para todos aquellos que no buscan a Cristo como Señor y Salvador, y todos aquellos, Cristian, que no cambian su vida, porque la Biblia es el manual para el creyente. La Biblia está abierta para que tú cambies tu vida de pecado y maldición en una vida de éxito y bendición para Cristo. Ahí está la diferencia. Así que en usted, querido amigo, está la decisión si buscamos a Cristo o lo rechazamos. Ahí está la decisión es muy personal. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.